Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí nosotros ya preparándonos para el final de este año 2024. Y por supuesto ha sido un año muy bueno para el canal. Cumplimos la meta de los 10.000 suscritos. Así que gracias por eso. Y además aprovechar de hablarles rápidamente de algunos títulos que ya se les había presentado de esta nueva editorial Pendragon, que está sacando solamente libros que son novela histórica, no nada de historia dura, solamente historia novelada, que es súper entretenido y súper ameno para entrar en lo que es ya un poco más, si ustedes quieren, por supuesto, si les interesó el tema en la historia dura, como por ejemplo este que no es de Pendragon, sino que es de Legatum. Así que tenemos toda esta gama de libros súper choro, súper entretenido para que ustedes lo puedan disfrutar. Bueno, sobre las campañas de la Guerra del Pacífico, hemos hablado de las razones por las cuales los tres países entraron en la guerra, de las grandes batallas, por supuesto, de la Guerra del Pacífico, de las campañas de la Guerra del Pacífico, de las razones por las cuales más o menos Chile obtuvo la victoria, de los grandes mitos de la Guerra del Pacífico. Incluso hablamos de los viajes a La Haya en Holanda, que nos invitó durante el siglo XX tanto Perú como Bolivia. Pero no hemos dicho nada, en realidad, porque a mí se me quedó en el tintero, de las consecuencias inmediatas de la guerra del Pacífico. Parece que el tema se me olvidó, le pido disculpas, se me pasó, no sé, nada. Entonces ahora es el minuto de poner al día y hacer la tarea pendiente que me quedó desde hace bastante tiempo. ¿Ah? Y esto tiene que ver con los hechos que marcaron a los tres países involucrados inmediatamente después. ¿Qué se refiere con inmediatamente después? Con 20 años, 25 años después del término de las hostilidades propiamente tal, de los hechos de armas propiamente tal. ¿Okay? Entonces, vamos a separarlos en tres o cuatro grandes áreas que fueron que impactó a Chile y a nuestros vecinos después del término, como les digo, del derramamiento de sangre. Primero vamos a ver los cambios territoriales, ya que estos afectaron a cuatro países. A ver, el Perú perdió las provincias de Tarapacá y Arica, hoy las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, un total de 59.099 kilómetros cuadrados, que equivale más o menos a la superficie de Croacia. Por su parte, Bolivia perdió todo el departamento del Litoral, capital Antofagasta, que representó una merma de 126.049 kilómetros cuadrados, algo así como la superficie de Nicaragua, pero perdió la salida al mar. O sea, hemos visto 50 veces. Entonces, hasta aquí vemos que Chile creció hacia el norte un total de 185.148 kilómetros cuadrados, algo así como Siria, que hoy día está tan de moda en la boca de todo. Entonces, ok, Chile creció, se estiró hacia el norte. Sin embargo, por el sur, debido al tratado que se firmó con Argentina en 1881, Chile se dio la Patagonia, que implicó la pérdida de 787.293 kilómetros cuadrados, que hoy son las provincias de Argentina de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces, Argentina avanzó hacia el sur y nosotros nos replegamos hacia la cordillera, hacia el oeste. A ver, en términos simplistas, Chile perdió 602.145 kilómetros cuadrados, una superficie muy similar a la de Francia. No más comentarios. Entonces, como vemos, la Guerra del Pacífico, una de las consecuencias directas de la Guerra del Pacífico fue la modificación de frontera de cuatro países, tres directamente involucrados y uno que se subió un poco al carro de la victoria. En términos económicos, es evidente que la conquista de los territorios ricos en salitre, tanto en Tarapacá como en Antofagasta, trajo un bienestar económico a Chile sin precedentes en nuestra historia. ¿Para qué estamos con cosas? Y este bienestar económico derivó en importantes obras de infraestructura, como el ferrocarril longitudinal al sur, que llegó hasta Puerto Montt en el año 1911. La canalización del río Mapocho,
de los famosos farellones del Mapocho, la construcción de hospitales como el de El Salvador en 1888, escuelas, liceo, etcétera, 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 que obviamente implicó que Chile, este pequeño país al sur del mundo, creciera en forma poco desordenada, no vamos a entrar en la parte social, pero sí tuvo un muy buen bienestar. Ahora, yo me llevé una sorpresa, ¿eh? Fue tanto el dinero que entraban a las arcas fiscales producto de la venta y la exportación del salitre, que aquí no se pagaron impuestos, ustedes no van a creer, en Chile no se pagaron impuestos hasta el año 1930. Y esto producto de dos cosas, del declive del ciclo del salitre y de la crisis de la Bolsa de Comercio de Nueva York de 1929. Hoy día pagamos impuestos por todo, ¿no es cierto? Y en la época hasta 1930 no se pagaban impuestos. Bueno, entre tanto, Valparaíso tuvo su época de oro al ser el primer puerto comercial que tocaban los barcos después del paso por el estrecho de Magallanes. Súper importante. A ver, es decir, tuvimos una época de enorme prosperidad económica, un ciclo que duró aproximadamente 40 años, más o menos entre 1885 hasta un poco después de 1925, que coincide con el término de la prosperidad económica con la incertidumbre política y la anarquía de los años 30. Entonces, se junta el término del ciclo económico con este desorden político nacional. Y la verdad es que cuando estudié esta parte de la balanza económica de Chile no pude dejar de compararlo con el virtuoso ciclo económico más reciente, que comienza por ahí en 1984, 1985 y termina en el año 2020, después del estallido social. Lo mismo, un ciclo económico virtuoso que se acaba por un problema político interno. Es decir, nos tropezamos, amigos míos, 2 veces con la misma piedra. Ojalá que no nos volvamos a tropezar una tercera vez. Seríamos las rayas de los... Usted sabe qué, de los huemules. Bueno, otro aspecto importante a considerar como una consecuencia inmediata de la guerra del Pacífico son los cambios sociales, que fueron realmente importantes. Aquí también hay unos detalles que son súper interesantes. En Chile, la sociedad de cierta manera se ecualizó, o como se dice hoy día, se democratizó. No sé si la palabra es la correcta, pero sí hubo una ecualización social más o menos importante. Me explico. Más de 85.000 chilenos, la cifra es correcta, más de 85.000 chilenos vistieron el uniforme militar durante la Guerra del Pacífico, y eso les dio la calidad de veterano. Los viejos del 79, los veteranos. Daba lo mismo si eras peón de fondo, el inquilino, el patrón, el hijo de... no importa. Todos eran veteranos. Y eso de por sí les otorgaba un estatus, una cualidad diferente ante la sociedad. Algo así como si ser veterano se utilizaba ser una especie de casta distinta, donde todos los veteranos eran iguales por el solo hecho de ser veterano. ¿Okay? Entonces se produce ahí una ecualización bien simpática, bien especial, ¿no es cierto?, entre la sociedad, los distintos tratos sociales de la sociedad. Y por lo demás, cuando fallecían, ya fuese por enfermedad o por vejez, en los diarios aparecía, yo he visto varios diarios, aparecía: ha fallecido fulanito de tal, veterano de la guerra. Y ese anuncio podía estar sobre otro fallecimiento de un personaje importante que no era veterano de la guerra del Pacífico. Entonces, esa sola condición te daba un estatus distinto. Por el otro lado, recordemos que el censo de 1875 indicaba que solo el 22.9% de la población chilena sabía leer y escribir. O sea, un 77.1% eran analfabetos. En tanto, el censo de 1885, 10 años después, marcó que el 27.02% de la población era alfabeta, sabían leer y escribir, y por consecuencia lógica, un 72.98% eran analfabetos. Es decir, en 10 años el índice de analfabetismo bajó un 4.12%. Dato no menor, ¿eh? Primero, porque no había suficiente escuela. Segundo, porque estuvimos 6 años en guerra. Entonces, es un dato no menor. Ahora, una de las razones por las cuales hay este cambio es la siguiente. En la guerra, muchos soldados analfabetos aprendieron a leer y escribir.
Entonces cuando retornaron a Chile, lo hicieron con un nuevo estatus. Sabían leer y escribir, que en la época, como vimos la cifra, era sumamente importante. Y eso implicó, eso solo hecho de saber leer y escribir implicó que las oportunidades en el momento de trabajar se le abrieron. Ya no eran gañán de fondo, perdido, sino ningún tipo que podía trabajar en un ambiente un poco más de oficina. ¿Para qué decir si bien aprendido las 4 operaciones básicas, sumar y restar? O sea, era una cuestión, ya habían llegado a un estatus superior, podían dedicarse al comercio, podían dedicarse a otras cosas. Entonces también se produce ese cambio social dentro de Chile. Ahora, en este mismo ámbito social cultural, digamos, vemos que el Perú también experimentó un importante cambio, un cambio súper profundo. A ver, desde su independencia que el Perú se vio envuelto en una casi interminable serie de revoluciones, levantamientos, golpes de Estado, azonadas, cuartelazos, hasta guerras civiles. Solo como dato. Entre 1845 y 1885, o sea, en el lapso de 40 años, Perú tuvo 28 presidentes. 28 presidentes para un periodo de 40 años, como le dije, es mucho, porque da un promedio de 1 año y 3 meses por cada uno. ¿Qué política de Estado, política de largo plazo se puede hacer en 1 año y 3 meses? Promedio, obviamente, hubieron presidentes que tuvieron más tiempo, pero otros que tuvieron mucho menos tiempo, como es el caso, por ejemplo, de el presidente general Tomás Gutiérrez, que duró solamente 4 días en el cargo. Entonces, había una anarquía, un despelote, si ustedes quieren, bastante grande. También la denominación al máximo cargo de la nación tuvo varios nombres. Presidente constitucional de la República, presidente provisorio de la República, presidente encargado del mando, presidente de la República, jefe supremo de la República, encargado del Poder Ejecutivo, jefe supremo interino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este enredo político, todo este caos que a veces rayó casi en la anarquía, provocó que el peruano común y corriente, no hablo de la aristocracia, ni de la oligarquía, ni de la élite, el peruano común y corriente, el de Trujillo por el norte, el de Huancayo en la sierra, el de Arequipa y Iquique por el sur, no se sintieran identificados plenamente con los símbolos patrios, sino que más bien se sentían identificados por el caudillo que pugnaba por el poder. O sea, la persona, el culto a la persona era más importante que el culto o el entendimiento de lo que era el tema patria. Ahora, si bien es cierto que se asociaba la bandera peruana con la República del Perú, no estaba internalizado por completo el concepto de patria Perú. Más bien, antes de la guerra podemos verlo como una sensación de pertenencia. Ellos se sentían que pertenecían al Perú, pero no como una identidad. Son dos cosas distintas. Yo me puedo sentir perteneciente a un país porque tengo una cosa con la tierra, con su espacio, con sus paisajes, qué sé yo, pero otra cosa es que me identifique con esa tierra. ¿Vale? Son dos conceptos distintos. Pero la guerra del Pacífico vino a cambiar eso. El peruano común y corriente, el campesino, el minero, el trabajador, el jornalero o el jornalero logró hacer suyo ese concepto tan abstracto que es el de la patria, el de la pertenencia e identidad a una cultura común, identificable por todos los habitantes del Perú, que se simboliza en los íconos patrios, que es la bandera, el escudo de armas y la canción nacional. A ver, esto no lo estoy diciendo solamente yo. Hay varios estudios al respecto y lo menciona Jorge Basadre en uno de sus capítulos de la historia del Perú y la misma Carmen McKeown. La guerra del Pacífico fue la que amalgamó a todos los peruanos bajo una misma idea de país y se internalizó fuertemente el concepto patria, que es un concepto, como les dije, que es sumamente abstracto. Nosotros lo tuvimos a raíz de la guerra contra la Confederación peruano-boliviana de 1836 a 1839. Pero el Perú no estaba tan claro. Como les dije, había un sentimiento de pertenencia, pero no de identificación. ¿Ok? Y eso hoy día lo palpamos claramente, no solamente cuando vamos al Perú, sino que
basta leer los mensajes que dejan nuestros amigos peruanos, ¿no es cierto?, donde sienten, ellos sienten en su corazón, ¿no es cierto?, que el Perú es parte de algo grande. Okay. Otro cambio importante, otra consecuencia importante es la geopolítica. Ya vimos en algún video anterior por ahí, ¿no es cierto?, que la Armada de Chile dominaba por completo las costas del Pacífico Sur, desde el Cabo de Horno hasta Panamá, un poco más allá. Y luego, a raíz de la incorporación de la isla de Pascua en 1888, Chile se proyectó también hacia la Polinesia y hacia el sudeste asiático. Ayudó a este hecho el factor que la Armada del Perú había prácticamente desaparecido después de la Guerra del Pacífico, y recién se comienza a rearmar esta Armada del Perú a partir del inicio del siglo XX, cuando compraron el crucero Bolognesi. También influyó la prácticamente inexistente Armada del Ecuador, que a fines del siglo XIX no tenía buques prácticamente, lo mismo que la colombiana, tampoco existía. Entonces, los buques de la Armada de Chile se paseaban como Pedro por su casa, si ustedes quieran, entre el estrecho, entre el Cabo de Hornos y Panamá. Y por lo demás, los buques de la Armada de Chile, los 3 blindados de la Armada de Chile, eran un factor completamente desequilibrante en la región. Si bien es cierto que ya lo mencionamos, el Tratado de Límites con Argentina de 1881 provocó la pérdida de la Patagonia, que lo vimos recién, ¿no es cierto?, también estableció que ambas bocas del estrecho de Magallanes y el control del mismo son chilenas hasta el día de hoy. Las dos bocas, la entrada y salida, Pacífico-Atlántico o Atlántico-Pacífico, no es lo mismo, son controladas por el Estado de Chile. Y este es un dato no menor, ya que el estrecho de Magallanes, el canal del Beagle y el mar de Drake, cuando se podía, eran los únicos pasos del Atlántico al Pacífico o viceversa, y por consecuencia lógica, los barcos que lo atravesaban necesariamente tenían que tocar puertos chilenos para abastecerse o para comerciar. Obvio, ¿no es cierto? Entonces Valparaíso tomó ese rol preponderante dentro de los puertos de la región, porque era el primer puerto principal, el primer puerto grande que todos estos barcos que iban y venían tocaban, ¿no es cierto?, y también Lota por el tema de carbón. En otras palabras, Chile tenía una posición estratégica dominante para el control del comercio y los buques de guerra entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Estamos? En 1884 se publicó en el Journal of the American Geographical un artículo de 88 páginas, ni más ni menos, titulado The Growing Power of the Republic of Chile, del autor Albert G. Browning. Es bien interesante todo el artículo. Vamos al tiro. En este artículo el señor Browning describe con bastante exactitud los hechos de la Guerra del Pacífico y levanta una voz de alerta al gobierno norteamericano. Se lo voy a leer textual. Comillas. Chile no solo ha avanzado hasta convertirse en potencial política dominante en la costa occidental de Sudamérica, sino que, gracias a su fuerza naval, puede, si le place, dominar la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Estamos en una ridícula posición en relación a ellos. Cualquiera de sus 3 acorazados puede hundir todos los buques de madera de nuestra miserable armada, y el contraste entre su capacidad y nuestra impotencia es una fuente de vergüenza diaria para todos los ciudadanos de nuestro país que residen o viajan entre Panamá y el Cabo de Hornos. Chuta. Una fuente de vergüenza. Yo creo que se le pasó un poquito el tejo al caballero, pero es un poco la sensación que tenían los norteamericanos con respecto a lo que estaba pasando en Chile, los norteamericanos en la costa oeste de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, Mr. Browning describe con total transparencia y bastante brutal que los Estados Unidos a esa fecha no tenían cómo defender los puertos de California, es decir, San Francisco o San Diego. Según él, el peligro que representaba el surgimiento de esta, comillas, porque lo cita así, comillas, vigorosa pequeña República de Chile, cierro comillas, de ser la primera potencia en el Pacífico, no podía dejar a nadie indiferente en los Estados Unidos. Por eso,
fue tan importante el involucramiento de los Estados Unidos en la, comillas, independencia de Panamá y posterior construcción del canal por el Istmo. Es un tema que podemos ver en otro video porque es bien interesante, súper entretenido y muy dinámico y bueno, otro tema. Pero en fin, tenemos entonces que la guerra del Pacífico, las consecuencias inmediatas de la guerra del Pacífico fueron, por un lado, la economía de Chile, ¿no es cierto?, que creció, ¿no es cierto? Por otro lado, la geopolítica de cómo Chile pudo expandirse su quehacer, su política, ¿no es cierto?, por las costas del Pacífico Sur y de la Pascua, ¿no es cierto? Los aspectos sociales, muy importante, tanto en Chile como Perú, ¿no es cierto? Lo vimos que esa cosa, ese aspecto fue sumamente importante y eso, amigos míos, ahí yo creo que cubrimos las consecuencias inmediatas de la guerra del Pacífico, inmediata, como les digo, en 1885, 1905 más o menos, lo que nos pasó a nosotros como país, una revolución en el medio, lo que pasó en Perú, otras revoluciones en el medio, lo que sucedió en Bolivia con la pérdida del litoral, Argentina cómo crece hacia el sur, sin comentarios al respecto, y cómo Chile dominó y nos enfrentamos a Estados Unidos en una, no es en una guerra abierta, sino que hay un video por ahí de la crisis de Panamá de 1885 donde Chile impuso sus condiciones a los norteamericanos, cosa que después nos costó muy caro con el tema del Bismarck. Con el tema del Baltimore, no el Bismarck, el Baltimore, perdón, se me cruzaron los cables. Así que eso, amigos míos, sería todo por esta entrega. Vamos a ver, no sé si voy a hacer más videos en lo que resta del mes, porque estamos Navidad, ¿no es cierto? Enero y febrero, ustedes me van a disculpar, pero yo me voy a tomar vacaciones, así que no vamos a hacer nada. Y volvemos el próximo año con varias novedades y varias sorpresas. Así que eso, amigos míos, creo que va a ser uno más, pero no se lo aseguro. Así que muy bien, que lo pasen muy bien. Feliz Pascua, feliz Año Nuevo. Chao, chao. Cuídense mucho.